Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Damos la bienvenida a este servicio en esta tarde y queremos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, decirles y desearles a cada uno de ustedes que siempre estemos pegados a la mano de Dios, a su misericordia, a su amor. Y quiero leer en esta tarde el Salmo 130 para que podamos deleitarnos en la misericordia de nuestro Dios, en el amor de nuestro Dios para con su pueblo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la manera siguiente: De lo profundo, oh Jehová, a ti clamé. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas en la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Qué hermoso, qué bueno es saber que nuestro Dios siempre tiene el control de lo que de sus hijos, de los que lo siguen. Quiero invitarlo a que oremos, a que supliquemos por su pueblo, por cada uno de nosotros, por todos aquellos que buscan su presencia, su favor día con día. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Padre, te damos gracias, Señor bendito, dueño de la gloria y de la honra. Tú que estás en los cielos, Señor, y que esta tarde estás viendo el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Queremos pedirte perdón, queremos suplicarte, Padre, queremos exaltarte. Nada escapa a tu voluntad, Señor. Y esta tarde queremos venir ante ti y decirte, Señor, que no cuentes, Señor, absolutamente nada de eso, Padre, que muchas veces sin querer, Padre Celestial, caemos y acontecemos y que no te agrada, Señor. Queremos suplicarte misericordia, Padre, para con todo este pueblo. Queremos pedirte, Señor, aunque no lo merezcamos, esa misericordia, porque no hay nadie a quien acudir, Señor. No hay nadie con quien ir, Padre Celestial. Gracias porque siempre tú estás ahí y aún sin merecerlo, Señor, tú nos guías y nos has dado de tu palabra y de tu amor, Padre Celestial. Gracias porque nos permites crecer de esa manera. Gracias porque nos llevas en tu mano, Señor, y nos das un momento en el cual podemos gozarnos en ti, Señor. Bendito seas, Padre, que tu misericordia y tu amor estén con nosotros siempre. Que tu palabra nos enseñe, Señor, a meditar, a creer, a crecer, Señor, en el conocimiento tuyo, Padre Celestial. Y que no seamos nosotros vanagloriosos con absolutamente nada, Señor, sino que cada acción, Padre nuestra, sea para declararte, Señor, como nuestro Salvador, como nuestro protector, Señor, como nuestro dador. Suplicamos, Señor, en esta tarde, por cada uno de tus hijos, Señor, por su salud, por sus familias, por todo aquello, Padre Celestial, de lo cual tú, mejor que nadie, tienes conocimiento, Señor. Porque muchas veces sabemos que no merecemos nada de eso, pero hemos confiado en un Dios vivo, en un Dios que murió en la cruz por amor al pecador, por amor a su pueblo, por amor a aquellos, Señor, que necesitan y que buscan de ti, Señor. Gracias por estas naciones, Señor, que ahora, Señor, están enfrentando situaciones difíciles, pero sabemos y confiamos, Padre, que nada escapa de tu voluntad, que todo lo tienes bajo control, Señor.
Suplicamos porque ellos comprendan y entiendan, Padre Celestial, de que hay solamente uno que puede hacer todo lo imposible, Señor, y que nos libra del pecado, que nos libra de la muerte, Señor. Gracias por ello. Ahora esta tarde queremos que prepares nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir la palabra, Señor, podamos gozarnos en la palabra y siempre, como pueblo tuyo, podamos estar conscientes de que tú estás hablando a nuestros corazones, Señor. Prepara nuestros corazones para ello. Y ponemos este momento en tus manos, Señor. Glorifícate a través del expositor, Señor, de esta palabra. En tu nombre lo pedimos todo. Amantísimo Jesucristo. Amén y amén. Dejamos a nuestro pastor Noel con nosotros para que nos lleven la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Qué privilegio que nos estén escuchando. Ya casi decía qué privilegio que haya venido a la casa de Dios, pero no. Hoy está usted escuchándonos desde su casa o donde sea que usted esté. Muchas gracias por sintonizarnos, por tomar el minuto y conectarse en este tiempo en el que vamos a estar exponiendo de la palabra de Dios. Saludo también a nuestros hermanos de México que nos están escuchando. Gracias por siempre estar pendientes. Hermanos, seguimos con el estudio expositivo del libro de Lucas. En el Evangelio de Lucas hemos aprendido bastante todos estos domingos atrás. Ha sido de gran bendición. Creo que todos los que hemos seguido la secuencia de estas enseñanzas, nos sentimos contentos, nos sentimos alegres, nos sentimos regocijados por el Evangelio de Lucas. Y hoy específicamente vamos a estar viendo el pasaje del libro de Lucas, capítulo 22, versículo del 35 al 46. Lucas 22, del 35 al 46. Si usted está en su casa, mis amables hermanos, yo le invito a que agarre su Biblia y lea con nosotros, es una gran bendición que usted esté siempre escuchándonos. Y pues vamos a leer este pasaje bíblico maravilloso, donde Jesús ora en Getsemaní. Y como título, pues le he puesto Jesús y la oración en Getsemaní, que es prácticamente el subtítulo que tiene el párrafo bíblico. Así que, mis amables hermanos, sin más preámbulo, vamos a que se vaya conmigo a las Escrituras, desde los versículos 35 hasta el 46. Vamos a leerlos de Lucas, del Evangelio de Lucas 22. Lo leo, y si usted tiene la palabra en sus manos, pues léalo conmigo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así: a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzados, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolso, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Entonces ellos dijeron: Señor, he aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Quiero que le preste mucha atención en esta parte, porque es en la parte donde nos vamos a enfocar. Dice: y saliendo se fue al monte, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra,
y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Oramos al Señor. Gracias, Señor, te damos por este momento maravilloso que tú nos permites, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de venir a tu casa, de venir y exponer tu palabra. Gracias por los hermanos que nos están escuchando. Gracias por los hermanos que están pendientes de tu palabra, que a pesar de que por esta situación y en obediencia a las autoridades no podemos congregarnos, aunque nos duela en el corazón, aunque nos sintamos tristes, Dios mío, pero ahí están pendientes. Ahí están, Dios mío, pendientes para poder escuchar como seguidores de Jesús tu palabra. Guárdelos donde sea que ellos estén. Bendícelos. Cuídelos. Cuida a sus hijos. Cuida a esos padres que tienen que salir a trabajar. A esas madres que no les toca de otra que salir a trabajar. Cuídalos, Señor. Sabemos y hemos creído que esto no está fuera de tus manos. Tú tienes el completo control. Y por eso, Dios mío, hoy te agradecemos por lo que tú eres para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Jesús recién le ha dicho a Pedro que éste lo negaría. En el pasaje anterior, creo que en este momento ya hay un caos de preocupación en cada uno de los corazones de los discípulos, porque Jesús le ha dicho directamente a Pedro que Satanás había pedido su vida, su alma, su vida para zarandearlo. Puesto que estos aman al Señor, le han puesto un aprecio grande al Señor, ahora hay entre los discípulos un momento de tensión, de preocupación. Y aquí hay un movimiento tenso de preocupación, tristeza, miedo, de que se mueve entre ellos y de que Jesús está a punto de ser entregado. Ahora, esta preocupación se mueve no solamente en los discípulos, también en Jesús. También en Jesús hay un grado de preocupación terrible. Si usted le pone atención al pasaje bíblico que leímos, es de suma importancia lo que Jesús dice. Bueno, pero Jesús le dice a Pedro que él había orado para que su fe, escuche bien esto, para que su fe no le falte. Y luego Jesús lo hace con una afirmación o con una aclaración, que es prácticamente lo que encontramos en los versículos del 35 al 38. Donde lo que él un día dijo o hizo se cumplió. Dice lo que tenemos, prácticamente lo que tenemos en el versículo 35. Jesús les está diciendo, ¿acaso cuando yo los mandé, verdad, sin nada, les faltó algo? Es la confirmación que hace Jesús acerca de lo que le había dicho a Pedro, que él había orado para que su fe no le faltara, ¿verdad? Entonces les dice Jesús, ¿acaso cuando yo los mandé sin nada les faltó algo? Entonces ellos dicen, no nos faltó nada. Mire lo que dice el versículo 35, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada nos faltó, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada,
venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que mire, ojo a esa palabra, espada, porque aquí está a punto de ocurrir algo, ¿verdad? Exactamente con esa espada, con una de esas dos espadas. Ya casi está a punto de ocurrir. Hoy no vamos a llegar hasta ahí, pero el próximo domingo, Dios mediante, creo que vamos a tocar ya esa parte. Él les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Entonces ellos dijeron, Señor, he aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta. Bueno, minutos más tarde, o muy bien sabemos la reacción que tuvo Pedro con uno de los siervos. Este siervo se llamaba Malco. Más adelante, en el siguiente párrafo que vamos a ver el siguiente domingo, vemos que dice que aún Jesús no había terminado de hablar exactamente en este momento, ahí en el Monte de los Olivos, exactamente donde Jesús predijo la destrucción del templo, ¿se acuerdan? Donde Jesús predijo la destrucción del templo, exactamente ahí estaba a punto de surgir algo. En los versículos donde nos centraremos es prácticamente del 39 en adelante. Y quiero leerlos con ustedes, prácticamente el 9 específicamente. Y salió con sus discípulos con dirección al Monte de los Olivos. Hermanos, muchos de los mensajes que hemos estado estudiando estos domingos atrás es conocido como pues parte del Sermón del Monte. Es específicamente este Monte de los Olivos, o también como llamado el Getsemaní. El énfasis aquí en Lucas capítulo 22, versículo 39, trata con los discípulos con un todo, y no hace énfasis solamente en Pedro, Santiago y Juan, como lo hacen los evangelios de Marcos y Mateo. Y específicamente se enfocan en el agónico sufrimiento de Jesús. Estos pasajes bíblicos se enfocan en el sufrimiento agónico que Jesús iba a tener. Y como de costumbre, Jesús había pasado la noche ahí. ¿A dónde? En el Monte de los Olivos. Había pasado ahí. Por lo cual, ¿sabe quién sabía que Jesús estaba ahí? Judas. Judas, el traicionero. Judas el que lo había de entregar unos minutos más tarde. Entonces, Judas, conociendo y habiendo estado con Jesús ahí por varias veces, por muchas veces, habiendo escuchado que Jesús había predicho la destrucción del templo de Jerusalén y todo esto, él sabía específicamente dónde Jesús se escondía para orar. Entonces él sabía perfectamente bien. Como de costumbre, pues Jesús había pasado ahí, por lo cual Judas sabía dónde encontrarlo. Este lugar es llamado también el Monte Santo. El Monte Santo fue el lugar donde Jesús hizo muchas oraciones. Fue el lugar de muchas oraciones de Jesús, y también de donde Jesús predijo la destrucción de la ciudad y del templo. También fue donde se ubicaron los soldados romanos de la 10ª región, allá por el año 70 después de Cristo. Esto prácticamente en cumplimiento de lo que Jesús había dicho ahí. Escuche bien, Jesús predijo la destrucción del templo en el Monte de los Olivos, ¿verdad? En el Getsemaní, o donde se conoce como donde Jesús había hecho el Sermón del Monte. También en el mismo lugar se quedaron los soldados que venían de Roma en el año 70 después de Cristo para la destrucción del templo y de la ciudad que Jesús había predicho ahí mismo. Al llegar a este lugar de los Olivos, Jesús deja atrás a 8 de sus discípulos, cosa que el Evangelio de Lucas no nos menciona, porque el Evangelio de Lucas nos habla en plural acerca de los discípulos. Él tomó sus discípulos y salió hacia el monte. Pero una vez entrando al monte, Jesús, al Monte de los Olivos, Jesús deja a 8 de sus discípulos, y quiero que me preste mucha atención a lo que pasa aquí. Toma primero a Pedro,
Luego toma a Santiago y a Juan y se mete un poco más, deja a los discípulos ahí y se mete un poco más para orar. Pero antes hace una triste declaración. Yo le digo triste declaración porque, una vez Jesús escoge a estos 3 discípulos, se mete y les hace una declaración triste a estos discípulos, donde Jesús les dice: estoy tan angustiado que siento que muero. Siento que muero. Entonces, y les dice los discípulos, a esos 3 discípulos: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Mira, si usted se va al libro de Mateo, capítulo 26, versículos de 36 al 38, usted va a ver específicamente lo que yo le estoy hablando. Dice del versículo 38, capítulo 26, del versículo 36 al 38. Mateo 26, 36 y 38. Lo leo, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, o sea, el Monte de los Olivos, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí. Escuche bien la declaración que no hace Lucas. Le dice a todos los discípulos, escuche bien, le dice a todos los discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Versículo 37. Mire lo que viene después. ¿Y tomando a quién? A Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mire lo que dice el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hermanos, esto me parece curioso y a la vez glorioso, porque todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús dice y todo lo que está en la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Esto tiene una gran importancia. Hermanos, yo creo que algunos domingos atrás bien nos recordamos acerca de estos hombres que van caminando con Jesús, con excepción de Pedro. ¿Sabe quiénes son los hijos de Zebedeo? ¿Cuántos se acuerdan? Los hijos de Zebedeo son los primos de Jesús. ¿Y quiénes son estos tales primos de Jesús? Los hijos de aquella mujer que le pidió a Jesús que cuando estuviera Jesús en el reino, se sentara uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora nos va haciendo un pequeño clic la mente. ¿Sabe qué fue lo que Jesús les dijo a estos cuando estos les estaban pidiendo, cuando estos le pidieron, ¿verdad? A través de su mamá o de la tía de Jesús, sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús les dijo: bueno, ustedes pueden beber de la copa que yo puedo beber y ser bautizados con el bautismo que yo puedo ser bautizados. Pero aquí está surgiendo algo muy importante. Estos son los que le dijeron a Jesús que podían ser bautizados con el bautismo y tomar la copa que Jesús tomaría. A estos son los que Jesús llevó con él para que velaran, incluyendo a Pedro. Ahora incluyó a Pedro en esta historia o en este párrafo. ¿Se acuerdan que minutos antes, Jesús se había acercado a Pedro a hacerle una declaración de lo que Pedro iba a hacer minutos después o horas después? Jesús se acerca y le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido ¿para qué? Para zarandearte, ¿verdad? Como trigo. Entonces le dice: pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Ahora, si quedara hasta ahí, nosotros nos quedaríamos así como en el aire. Pero hay una declaración que hizo Pedro. ¿Cuál fue la declaración que hizo Pedro? Jesús, ¿cómo puede ser que yo te voy a negar? Mira, yo estoy dispuesto a ir contigo. ¿Hasta dónde le dijo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Y Jesús le vuelve a decir: Pedro, yo he rogado por ti. Bueno, y más adelante Jesús le dice: mira, es que cuando el gallo haya cantado, cuando el gallo cante, ¿verdad? Tú me habrás negado 3 veces.
estos son los que le habían dicho a Jesús que estarían con él y estaban dispuestos a hacer lo que Jesús iba a hacer. Uno le dijo que estaba dispuesto a morir por Jesús, a ir hasta la muerte con Jesús. Otros le dijeron que estaban dispuestos a ser bautizados con el bautismo de Jesús o beber de la copa de Jesús. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando aquí? Jesús deja a sus ocho discípulos, apóstoles allá, y toma a estos 3. Entonces, en pocas palabras, Jesús lo que hace, vamos a ver si es cierto que ustedes están dispuestos a hacer lo que yo voy a hacer. Bueno, Jesús camina con ellos. Jesús les dice, ok, quédense aquí mientras yo voy a orar, pero velen conmigo. Velen conmigo. A estos son los que Jesús llevó con él para que velaran. ¿Sobre qué oraba Jesús en esos momentos? ¿Y sabe qué fue lo que hicieron ellos? Dormir. Jesús subió a orar. Jesús subió a clamar. Jesús subió a rogarle al Padre. ¿Y qué era lo que le rogaba a Jesús al Padre? Bueno, Padre, para ti todo es posible. Quítame esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Marcos 14 del 35 al 36. Hermanos, Jesús pudo sentir el castigo extremo en el que pasaron los que murieron por causa suya antes que él. Aquellos que fueron ejecutados por los romanos. Jesús sintió el dolor en carne propia, sintió la angustia en carne propia. Por la muerte común, no era por esa clase de muerte. Era en sí por haber perdonado los pecados de aquellos que habían muerto antes que él. Y ya voy a llegar a esa parte. Jesús pudo sentir el castigo en carne propia, que aquellos que debieron recibir ese castigo se les pasó por alto. ¿Sí me explico? Bueno, más adelante. Por eso es cuando Jesús clama, si es posible, pasa de mí esta copa. Está hablando específicamente de la copa de la ira de Dios. Hermanos, no está hablando de las 4 copas que toman en la cena los judíos, ¿verdad? Y más adelante le voy a explicar por qué. Porque las 4 copas que toman en agradecimiento los judíos, muy bien, ahora sí. Decíamos que Jesús sube a orar y que Jesús le ora al Padre, para ti todo es posible. Quítame esta copa, pero que se haga que no se haga lo que yo digo, sino lo que tú quieres, según Marcos capítulo 14, versículos del 35 al 36. Y decía, hermanos, Jesús pudo sentir el castigo extremo de aquellos que murieron por causa suya antes de él, aquellos que fueron ejecutados por los romanos. Ahora Jesús es un hombre que puede sufrir en carne el dolor humano. Y está claro que en su humanidad
no quiere pasar un momento cruel. No quiere pasar el momento más cruel de la historia porque es humano, es 100% hombre. Y por esa razón es que Jesús clama al Padre: Padre, si es posible, o sea, en pocas palabras, Padre, si quieres, ¿verdad? Si quieres, pasa de mí esta copa. Y decíamos, ¿de qué copa está hablando Jesús? Mire, hay 4 copas que los judíos toman cuando están en la celebración acostumbrada de la cena. La copa número 1 agradece a Dios por haber quitado el peso de la esclavitud de Egipto. Escuche bien el significado. Copa número 1, cuando celebran. Agradecen a Dios por haber quitado el peso de la esclavitud cuando ellos estaban, pues obviamente, y valga la redundancia, esclavos en Egipto. Copa número 2. Es para agradecer al Eterno por haberlos librado del estado de servidumbre. Esta copa no la beben, sino que la botan ellos. Número 3. La copa número 3 es en gratitud a la libertad que ellos obtuvieron como pueblo. La copa número 4, que es con la copa que finaliza la Pascua, es la copa de la alabanza. Da fin a la celebración y completa la Pascua. Y para agradecer a Dios por haberles tomado o por haberlos elegido como nación. En ninguna de estas copas aparece la copa de la ira de Dios, de la que se habla en Apocalipsis, de la que se habla en Daniel, que es de la copa específicamente que Jesús está hablando. Jesús está hablando. Jesús está hablando de la copa del juicio de su Padre, de la ira de su Padre, de la ira, escuche bien, que Jesús tenía pleno conocimiento que era específicamente la copa que el Padre iba a derramar en la cruz del Calvario en favor de todos aquellos cuyos nombres habían sido escritos en el libro de la vida. Jesús estaba hablando específicamente de esta copa, de la ira del Padre, que iba a ser derramada sobre nosotros y que ahora está siendo inclinada hacia Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la copa de la ira que nosotros debíamos beber está siendo direccionada a Jesús y nosotros estábamos siendo librados de ellas gracias a Cristo Jesús, nuestro intermediario. Entonces Jesús oraba específicamente por eso. Pero esto es a nosotros, para los elegidos. Esta copa fue tomada completamente por Cristo Jesús, pero sigue vigente para los pecadores no arrepentidos. Y un día esta copa va a ser derramada sobre ellos. Todo el furor, todo el enojo, toda la ira de Dios Padre va a ser derramada en ellos. Cosa que fuimos librados nosotros a través de Cristo Jesús, porque porque Dios la derramó sobre Cristo Jesús. No la quiso pasar por alto. Dios no le respondió a Jesús. Jesús le decía: Padre, esta era la oración de Jesús y este es el centro prácticamente de este pasaje bíblico. El sufrimiento de Jesús. No porque iba a ser una crucifixión en la cruz, le iban a dar los azotes más grandes, clavos lo iban a detener, le iban a dar 39, 40 azotes. No, era porque el Padre estaba irado con el pueblo y Él estaba muriendo a favor del pueblo. Entonces el pueblo iba a ser quitado, sus hijos iban a ser quitados y esa ira iba a caer sobre el cuerpo de Jesús. A eso es lo que Jesús le está teniendo miedo. Por eso Jesús está temblando. Por eso Jesús está en el monte orando, pidiéndole al Padre, rogándole al Padre que si es posible pase de Él ese castigo, ese cádiz.
Entonces, esta es la tragedia más inminente que Jesús le ha explicado a los discípulos, y obviamente los discípulos están, hermanos, están tristes, están cansados, están desesperados. Imagínese usted que los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, Maestro amado, lo abrazan, están con Él, comen con Él, y de repente Jesús les comienza a predicar que su hora está llegando, su hora va a llegar, su hora va a llegar. Ellos lo aman. Entonces es obvio que ellos van a comenzar en carne. Es obvio que ellos se van a comenzar a poner tristes. Es obvio que ellos van a sentir el dolor por su Maestro amado, por el Mesías. Muchas veces nosotros podemos decir, pero es que si yo hubiera estado ahí, o cómo estos pudieron hacer esto. No, es que, hermanos, la carne de los discípulos también se afligió. Pudo sentir el cansancio. Y por esta razón, también aquellos que fueron invitados por Jesús, que previo a esto les había hecho una confesión, también estaban cansados, porque la misma palabra ahí dice, sus ojos estaban cansados estaban agotados de cansancio. Al final Jesús, bajo la fortaleza por un ángel, ¿verdad? Según lo dice el pasaje, baja y da aliento a los suyos, a que no dejen de orar, para que no entren en tentación. Jesús baja y les dice, pues, bueno, sube la primera vez. Les dice, voy a orar mientras ustedes también velen conmigo. Va y ora, y dice la palabra de Dios específicamente en del 44 en adelante. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos. Ya por la tercera vez. La primera vez había subido, había orado 1 hora, había hecho la misma oración. ¿Cuántas veces le pidió Jesús al Padre que pasara de él esta copa? 3 veces. Hermanos, esto me dice a mí que la desesperación, que el agotamiento, que la preocupación de que llegara ese momento en el cuerpo de Jesús, en su mente, en su corazón, era grande. ¿Cuántos algún día hemos estado sumamente preocupados? Pero extremadamente preocupados. Bueno, yo creo que muchos hemos estado en un momento en el cual lloramos, pero no con la intensidad, creo, que Jesús aquí estaba llorando. Jesús, hermanos, Jesús está con lágrimas en sus ojos. Y en el Nuevo Testamento encontramos en 3 ocasiones, nos encontramos con 3 ocasiones con las que Jesús lloró. Pero en las otras 2 no se habla de la misma intensidad con la que se habla aquí. Se dice que Jesús lloró, ¿por quién? Por Lázaro, su amigo, ¿verdad? Lloró porque le dolió, era su amigo. Pero no dice que sus lágrimas eran, o su sudor eran como. Se dice que también lloró por Jerusalén, ¿verdad? Pero tampoco dice que tuvo tanta intensidad. En este momento aquí Jesús está tan angustiado, tan desesperado, que su sudor, dice, eran grandes gotas de sangre, caían hasta la tierra. Cuando se levantó, estaba desesperado, angustiado. Y quiero enfocarme en este momento aquí acerca de la oración de Jesús. Hermanos, para ir terminando. Dios está airado con el pecador. Su ira está sobre el pecador. Y ese enojo, ese furor, ese sentir de Dios, de detestar al pecador, de detestar al impío, es tan grande, pero tan grande, que Jesús lo pudo sentir
en carne propia. Lo sintió. Literalmente. El mismo odio que tenía Dios para con los pecadores que un día van a estar en el infierno por no atender el mensaje, es el mismo odio que tenía Dios para con nosotros. El mismo enojo que tenía Dios para con nosotros. Pero ahí la gran diferencia. Que este momento en el que Jesús estaba pasando, en el que Jesús estaba rogando para que Dios pasara por alto, este momento iba a ser eficaz y eficiente para nuestras vidas. Es que Jesús nos perdonaría. Es que Jesús se pondría en nuestro lugar. Es que Jesús recibiría la copa de la ira del Padre sobre su cuerpo. Y nosotros tomaríamos de la copa del regocijo y de la gracia, porque por gracia somos salvos y no por obras. Entonces, esta es la razón por la cual Jesús estaba desesperado, angustiado. Bueno, al final del pasaje, para ir terminando, Jesús baja de orar la tercera vez, pero ya baja diferente. Dice la Biblia que un ángel bajó, oró cuando él estaba orando, y un ángel bajó a fortalecer su espíritu. Jesús se levanta y lo que hace es dar aliento a sus discípulos, porque estos por primera vez, por segunda vez estaban dormidos, la tercera vez igual. Entonces Jesús baja y da aliento a los suyos a que no dejen de orar para que no entren en tentación. Hermanos, hoy, si no, mire cómo estamos nosotros. Muchos nos están viendo desde sus casas. ¿Estamos tristes? Claro que estamos tristes. Pero a la vez sabemos que esta es la voluntad perfecta de Dios. Y aunque nuestro cuerpo, aunque nuestra mente, aunque nuestro corazón se entristezca, nuestra alma debe estar gozosa porque hemos creído y hemos confiado en alguien que venció a este mundo. Cristo Jesús es nuestro Señor. Y quiero dejar 3 aplicaciones rápidamente para ir terminando acerca de este momento maravilloso de Cristo Jesús. Hermanos, Jesús no prometió paz y tranquilidad en este mundo. Al contrario. Escúcheme bien, Jesús no prometió paz y tranquilidad en este mundo. Al contrario, mire lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué tendremos nosotros? ¿Cómo está el mundo hoy? Afligido. Pero específicamente a nosotros, nos está hablando a sus hijos. En el mundo tendréis aflicción. Pero mire qué bonito el consuelo que dice Jesús. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces, ¿no tendremos paz terrenal aquí en este mundo? No. Nuestro espíritu se goza en Cristo Jesús, pero nuestro cuerpo se aflige. Somos carne y hueso, como Jesús. Bueno, dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿En quién vamos a confiar, mis amables hermanos? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque al final del versículo dice, yo he vencido al mundo. Él está sobre este momento difícil que estamos pasando. Y este momento difícil, mire, este momento difícil tiene al mundo afligido. Pero nosotros tenemos paz porque confiamos en aquel que es más grande que lo que pueda suceder aquí. Confiamos plenamente. Número 2, todo sufrimiento es pasajero. Todo sufrimiento es pasajero. Inclusive, el mayor ejemplo que tenemos es el de Jesús. Sufrió, pero fue pasajero. Sufrimiento nuestro no perdurará para siempre. Es pasajero. Si no, miro lo que dice 2 de Corintios, capítulo 14, versículo 17. Dice,
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Porque esta leve tribulación momentánea, esto va a pasar. Esto va a pasar. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso en gloria. ¿Sabe por qué? Porque aquí se cumple la palabra de Dios. Todo pasará, pero menos su palabra, sus promesas, su fidelidad sigue siendo fiel. Sigue siendo ahí, sigue estando ahí. Esto significa que nuestra gloria está por llegar. No sé cuánto anhelamos, pero yo lo anhelo con todo mi corazón. Que su gloria sea ya pronto, que Él venga por nosotros. Porque allá estaremos con Él, gozaremos, nos deleitaremos con Él. Toda angustia, toda desesperación, todo llanto, toda lágrima se terminará. Y si hubieron lágrimas, escúcheme bien, y si hubieron lágrimas por causa de su evangelio, por causa de su palabra, dice la palabra de Dios que aún estas lágrimas van a ser enjugadas en aquel día. ¡Qué glorioso evangelio! Así que mis amables hermanos, no nos preocupemos, no nos desesperemos, que aunque nuestro cuerpo se aflija, la gloria de Cristo Jesús está por llegar. Y un día le veremos tal como Él es. Quiero terminar con la tercera aplicación. Él es nuestro refugio y en Él confiamos. Él es nuestro refugio y en Él confiamos. Y para terminar, quiero leer uno de los salmos maravillosos. Se lo voy a leer. Salmos 46. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Hermanos, ¿qué importa que este virus o que esta pandemia se expanda sobre toda la faz de la tierra? ¿Qué dice la palabra? No temeremos, aunque la tierra sea removida. Aquí hace una exageración la palabra. O sea, esto no es nada, significa que esto no es nada. Dice, no vamos a temer aunque la tierra sea removida. Y mire lo que sigue diciendo, y se traspasen los montes al corazón del mar. O sea que hay una plena destrucción. No vamos a temer, porque hemos confiado en Cristo Jesús y Él es nuestro refugio. Bueno, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas del mar, y tiemblan los montes a causa de su braveza, no vamos a temer. Versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no serán movida. Dios la ayudará a clarear la mañana. ¿Cuántos creemos esto? ¿Cuántos creemos confiados en Dios que esto va a pasar? Bueno, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones. Mire lo que dice. ¿Cómo están las naciones hoy en día? Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Quién está con nosotros? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto en asolamiento la tierra. Miren el poder de Dios. Nadie puede, pero ¿sabe quién sí puede sobre todas estas cosas? Dios. Dios, que ha puesto en asolamiento la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos a nosotros, hermanos. Estemos
quietos, tranquilos, aunque estemos afligidos, tranquilos, estamos en las manos de Dios. Esto no se ha salido de las manos de Dios. Hermanos, ahora mismo estamos desesperados, pero ¿sabe qué es lo que ha hecho Dios? Dios nos tiene en sus manos, nos cubre. Llegará el momento en que Dios abrirá nuevamente las manos y veremos su gloria, porque Él es Dios. Él es Dios. Estad quietos y conoced, dice Dios, que yo soy Dios. Versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Naciones, pueblos, reconozcan que Dios es el Rey de reyes y Señor de señores, y que Él es el creador del cielo y de la tierra y de nosotros mismos. ¿Por qué vamos a temer? ¿Por qué nos vamos a angustiar? Él dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y dice, seré exaltado entre las naciones. En el último día, toda lengua confesará que Cristo es el Señor, que Él es Señor. No lo quieren reconocer ahora, no lo reconozcan, pero en aquel día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Será exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está ¿con quiénes? Con nosotros. Y sigue diciendo, nuestro refugio es Dios de Jacob. Qué glorioso, qué glorioso. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, los que estamos aquí y aquellos que nos están viendo desde sus casas, no temamos por las cosas que puedan pasar, porque Él, el que no le contestó, el que no le respondió a Jesús, cuando Jesús le clamaba para que pasara por alto esa copa, perdonó nuestros pecados a través de esa copa que derramó sobre Jesús. Y por eso hoy nosotros tenemos entrada al trono celestial y estamos confiados que Él es nuestro protector, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro refugio, porque ese sacrificio que se efectuó en la cruz del Calvario no fue en vano, fue a favor nuestro. Fue a favor nuestro. Ahora nosotros podemos decir, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Cristo Jesús, el que murió, está con nosotros. Él es nuestro refugio, es el Dios de Jacob. No temamos. Vamos a orar. Gracias, Cristo Jesús, te damos. Gracias por este momento. Que nos permites clamarte a ti, honrarte a ti. Ayúdanos a que seamos tus siervos. Señor, reconocemos que tú eres Señor, que nada de lo que pasa está fuera de tus manos, es tu perfecta voluntad, es tu perfecta voluntad. Ayúdanos a vivir confiados en tu palabra y que nada nos mueva. Que nada nos mueva. Porque tú eres Señor. Pon paz en nuestros corazones. Pon tranquilidad en estas familias que están desesperadas, que están angustiadas. Sea usted el bálsamo a esos corazones en ese dolor. Sea usted consolando a todas las familias de seguidores de Long Island, de Queens, del Bronx, de Los Ángeles, de Boston, de Italia. Señor, sea usted consolando los corazones. Sea usted llegando ahí. Sea usted, Dios mío, la protección de cada uno de ellos, por los cuales tú eres ese sacrificio perfecto. Señor, muchas gracias, porque tú así has querido que así suceda. Muchas gracias porque tú has querido
que este momento en el cual vivimos sea así, para que el mundo reconozca que son tan débiles, que es tan débil que un pequeño virus los tiene de rodillas a todos, pero que tú eres tan fuerte, que tú eres tan glorioso, que tu nombre, aún en estos momentos difíciles, sigue siendo exaltado, Señor, sigue siendo pronunciado en todas las naciones. Señor, te amamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Y que tu voluntad sea hecha hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por venir y gracias por los que nos escucharon y han estado pendientes de nosotros. De igual forma les informaremos. Síganos en nuestras redes sociales y estaremos anunciando cualquier cambio que se dé. Así es que vamos a seguir adelante. Creemos que esto es el plan perfecto de Dios y nada moverá a Dios de su perfecto plan. Por mucho que nosotros lloremos, por mucho de que nos arradiguemos, por mucho de que gritemos, este es el plan perfecto de Dios y Dios lo cumplirá porque a Él así le place. Lo que a nosotros nos queda es exaltar su nombre en nuestros hogares, exaltar su nombre aquí, y sea aquí o en nuestros hogares, el nombre de Dios va a ser exaltado. Así que Dios les bendiga. Hasta la próxima.